Gente, ¿qué tal? Llego aquí para darles un pequeño análisis, una pequeña predicción de un cinturón que ha quedado huérfano por el momento, luego de que Ilia Topuria renuncie a continuar defendiéndolo por distintas razones entre justificables y no justificables, ¿ok? Y los dos guerreros que saltan a la palestra, los dos que buscan tomar el trono a partir de ahora, son un viejo conocido, un veteranísimo histórico Alexander Volkanovski, que viene de derrotas durísimas y con algunas dudas sobre si ya se cayó, si es que ya se fue su mejor versión, no lo sabemos. Y el sorprendente Diego López, que ya lo conocemos, ¿no? Pero que de hace 2 años todavía era un desconocido y hoy ya luego de una racha electrizante de peleas es el retador. Es el outsider para ser campeón. Importante batalla generacional que vamos a cubrir hoy. Estoy seguro que será un buen show, pero más que nada, creo que es excelente que se revuelva la división, ¿vale? Detrás viene Jan Silva, más asentado, pero en mucho silencio está Movsarevloev. Así que quiero yo ver estos combates que saben muy bien, son nuevos, son jóvenes, exceptuando a Volk, pero igual emociona mucho, inclusive Volk, ¿vale? Así que vamos con esta predicción. Como siempre, hablando sobre aspectos como las capacidades físicas, el striking, el grappling y la inteligencia y mentalidad. Y al final vamos a predecir quién ganaría y cuáles podrían ser sus medios, ¿vale? Así que vamos por el aspecto físico y aquí puede ser bastante sencillo darle la ventaja a Diego López porque pues es mucho más alto, 12 centímetros más de altura y aunque tienen casi el mismo alcance, Volk la va a tener difícil porque tendría que estar muchísimo más veloz que Diego para poder entrar y salir de su guardia para poder impactarlo sin ser golpeado también. Porque claro, contra Ilia, Volk tenía ventaja de alcance y por eso lograba conectarlo a la distancia. En la distancia, Volk tenía un lugar seguro con Ilia. Contra Max, aunque sea muchísimo más alto, es igual de alto que López, también increíblemente Volk tenía ventaja de alcance. Tremendo, también por los brazos cortos de Max Holloway, ¿no? Y por eso lo boxeaba muy bien. Sin embargo, ahora Diego tiene un poco más de alcance y además podría pescar a Volk con una bomba si no está a punto en velocidad, Volkanovski, reflejos, etcétera. Ahora, justo sobre eso, la velocidad de Volk se ha visto muy bien hasta el año pasado, pero creo que por un tema muy natural, quizás, dudo que conserve los reflejos o el ritmo de siempre, ¿ok? Siento que físicamente Volk va a poder ser muy competente, pero la explosividad de Diego López en los primeros rounds, sobre todo en el primero, lo hace muy peligroso para el grande, ¿ok? Así que tiene que estar muy concentrado Alexander Volkanovski. Ya lo hemos visto en tantas peleas, ese vértigo que aplica Diego es terrible y siempre logra algo. Si no logra un knockdown, logra un knockout. Y Volk debe cuidarse mucho de eso y estar atento. Así que para Volk es importante, reitero, estar atento y confiar en su resistencia, en peleas largas sobre todo, que sí creo que va a seguir siendo de las mejores en la historia de la UFC, o al menos de las mejores de la división. La resistencia de Diego López ha mejorado, no confiaba yo en su tanque de oxígeno porque contra Dan Ige ya no podía más hacia el tercer round. Ya sé que Dan Ige estaba pasado de peso como 20 libras, ok, pero igual, ni contra Ortega, que fue a 3 rounds, López tampoco no ha demostrado el nivel de durabilidad que tiene Volkanovski. Por supuesto, porque todavía no ha tenido peleas de 25 minutos y por eso totalmente Volk está por encima. Con un paréntesis importante que es la edad. Uno no sabe realmente en qué momento cae la vejez, ¿verdad? Pero espero que no se note esta vez, ¿ok? Así que en el aspecto físico voy a darle una ventaja muy pero muy ligera a Diego López porque a simple vista, simplemente con mirarlo, sería sencillo darle la apuesta a López, pero Volkanovski, con su resistencia histórica en la división y el buen ritmo que sabe siempre mantener en esas peleas tan importantes, iguala mucho la balanza, ¿ok? De todas formas, como digo, pequeña ventaja para Diego López. Y nos toca hablar del striking. Y para el caso de Volk, su boxeo es muy bueno, muy técnico, tiene excelente jab, súper veloz, un muy buen movimiento de cabeza también. Eh, Parecía que estaba en la Matrix, yo recuerdo contra Matt Holloway la tercera vez. Y puede alternar ritmo también, para hacer combinaciones de buen volumen. Que por cierto, tiene más volumen que Diego López. 31 golpes por asalto conecta Volk contra 21 por asalto que conecta López, importante, pero también sabe combinar corto. Y a pesar de ser muy activo, también sabe ser intocable. ¿Ok? Solo 17 golpes recibidos por round, ya lo hemos dicho, movimientos de cabeza, cintura y obviamente brillante que es su movimiento de piernas. Y Diego recibe un poco más,
recibe 21 golpes por asalto, porque es mucho más estático, es más torpe si cabe la palabra. ¿Ok? Quiero ahondar en el tema del footwork de Volk, porque es muy ligero de pies para entrar, salir a la guardia de sus rivales y mide muy pero muy bien la distancia. Y aquí viene algo curioso porque si bien sabemos que Volk es un enano, ¿verdad? 1,68 m, sí que tiene un alcance que compensa, que es de 1,82 m. Entonces, a pesar de su estatura, Volk ha lucido mucho con esa tremenda inteligencia y el sentido de ubicación que tiene, además de su alcance. Y a ver, yendo hacia atrás con sus rivales. Ilia era solo un poco más alto, pero tenía menos alcance. Max le llevaba 12 centímetros, igual que Diego López, pero Volk tenía más alcance. Islam era 10 centímetros más alto, pero Volk también tenía más alcance. Y así con todos, ¿verdad? Es que es increíble el alcance de Volk, pero para él siempre ha sido un factor a considerar a pesar de su altura, pero con Diego la cosa cambia un poco, porque Diego López solo le lleva 2 centímetros de alcance, por poco le gana en alcance, pero sí que es mucho más alto, ¿vale? Y otra cosa muy importante es que Diego tiene la dinamita que no tiene Max Holloway, que no tuvo Jair Rodríguez, tampoco la tuvo Brian Ortega, ni nadie de sus anteriores oponentes, exceptuando a Ilia Topuria. No tiene la técnica boxística Diego López que Ilia Topuria, pero sí tiene para mí la misma explosión y quizás igual o más poder de knockout. Así que pienso que a Diego le conviene bastante que Volk tenga que cortar distancia para poder impactarlo, yo que sé, con un gancho, por ejemplo. Diego no es mejor boxeador y mucho menos mejor striker que Volk, porque además Volkanovski tiene unas buenas patadas, ¿vale? Tanto altas como bajas principalmente. Pero si en algún momento la pelea se juega a lo que quiere, Diego López va a tener todas las posibilidades de apagarle las luces tan solo con medio segundo más en el que Volk se quede a la corta distancia. Así que Volkanovski es mucho mejor striker que Diego, es superior técnicamente y ha sido superior a todos sus rivales. Defensivamente también es mejor que Diego. Quizás no es muy difícil tener mejor defensa que Diego López porque se descubre mucho Diego, pero Diego López tiene todo el poder que no trae Volk. ¿Ok? Volk te puede noquear por volumen de golpes, que tiene muchísimo volumen, como ya hemos dicho, pero tiene que dominar para ganar. Tiene que verse mejor para vencer y mucho mejor para noquear. Pero Diego, incluso siendo dominado, podría terminar esta pelea. De todas formas, en un hipotético trámite de esta pelea, creo que Volk será mejor técnicamente, sobre todo en el striking, mientras el aspecto físico lo acompañe. ¿Ok? Siempre con ese paréntesis muy importante. Y ya pasando a otros aspectos, como el grappling, Volkanovski es excelente para resistir derribos. Tener un centro de gravedad tan bajo también lo ayuda muchísimo. De hecho, también tiene gran defensa de sumisiones. Es histórica esa capacidad para resistir y salir de las posiciones complicadas, ¿no? Como con Islam, hubo un momento que le ganó la espalda y fue complicado, con Brian Ortega, ¿ok? Sabemos muy bien también que Diego López es muy bueno para lo contrario, que es el grappling ofensivo, o sea, transiciona muy bien en el suelo, es muy flexible para buscar sumisiones. Eso sí, no es muy hábil derribador, ¿ok? Así que ahí Volk puede pasarlo mejor. Pero aún así, amigos, siento que no van a haber muchos momentos de grappling, ¿ok? Volk es un striker naturalmente, Diego López también prefiere llevar las peleas de pie, así que salvo cualquier estrategia en la que alguien quiera romper esquemas, en la que alguien quiera sorprender totalmente, utilizarían su grappling. Y si esto fuera así, creo que si bien Diego López sostendría su ofensiva, Volk lo podría detener todo. Y si Volk quedase por encima, tendría tremendos momentos de ground and pound, ¿vale? De todas formas, esto lo voy a considerar como un empate. Creo que en frecuencia no se va a dar mucho. Y si es que se da, cada uno podría tener sus buenos momentos, ¿ya? Así que se pueden anular ahí. Y el punto abstracto, ¿vale? El aspecto de la mentalidad, el espíritu, de la inteligencia, se lo voy a dar a Volk. Sin dudarlo mucho, porque Volk ha enfrentado situaciones límite que, bueno, claramente son por toda la experiencia que ha acumulado, que lo hacen dueño de una entereza que estoy seguro que todavía no ostenta el buen Diego López. López es un peleador muy agresivo, se nota mucho su espíritu de guerrero, está claro que siempre va al frente, pero no he podido ver aún cuánto vale Diego, ¿ok? Cuánto quema esa sangre cuando está agotado, cuando ya no puede más el cuerpo, que suele suceder en los quintos rounds, y es más el corazón y la brillantez de las ideas las que toman el control de los movimientos, más que cualquier otra cosa, ¿ok? Sé que justamente son esos momentos donde se ve hasta qué límites puede llegar un atleta de combate.
Pero con todo lo visto hasta este tiempo, tengo que ir por el grande, por Alexander Volkanovski. Y bueno, gente, ya para terminar, debo decir que existen eras, existen etapas, que existen momentos dulces en la carrera de un atleta profesional. Estos momentos, estos periodos de tiempo son muy cortos, lamentablemente. En el prime de un peleador podemos ver por lo general unos 3 o 4 años en el mejor rendimiento de su vida. Y a veces reduce su rendimiento de forma paulatina y otras veces cae de golpe, como se dio con BJ Penn, por ejemplo, como se dio con Tony Ferguson, a veces con edades distintas. Y creo que Volk, aterrizando nuevamente aquí a esta pelea, ya inició su declive, ya inició el deterioro en primer lugar físico de sus habilidades. Técnica y estratégicamente, Volk está históricamente y creo que todavía actualmente por encima de Diego López. Pero este deporte es cruel con el declive físico. Israel Adesanya ha perdido parte de su velocidad, de su reacción, de su visión periférica. Y lo hemos visto perdiendo consecutivamente. También lo hemos visto con Kamaru Usman, que a pesar de verlos competitivos, fuertes, técnicos aún, han perdido parte de su atleticismo y Vol creo que está en ese camino, lamentablemente, reitero. Diego López está en la flor de su rendimiento físico y creo que esto es un ingrediente que va a ser determinante. Así que pienso que Diego López podría hacer clic, podría presionar ese botón, podría quebrar a Volk en algún descuido, entre comillas, que es básicamente un rasgo de la edad, en algún intercambio, en alguna transición veloz, y va a poder sorprender, ¿vale? Y bueno, me cuesta realmente bastante apostar en contra de Volk, pero es extremadamente difícil, es muy baja la probabilidad de que vuelva un Volkanovski a una versión Prime, o al menos una versión campeón del mundo que baste para vencer a los demás, a los jóvenes leones. Sobre todo luego de dos derrotas muy duras, y a los 36 años, camino a los 37. Y si lo logra, pues será top 3, top 5 de los GOAT, ¿vale? Pero lo dudo mucho. Así que apuesto aquí por Diego López por finalización. No sé si knockout o sumisión, pero creo que lo finaliza. Y ahí lo tienen, amigos. Quiero saber qué opinan ustedes. Las redenciones son muy difíciles y por más que creo mucho en la superioridad técnica y estratégica de Volkanovski, creo también que no sería suficiente. No creo tampoco del todo que la división queda vacía sin Topuria, porque nadie es indispensable en esta vida, ¿ok? Mucho menos en el deporte. Y me parece un excelente cruce, además, para que se dé el anhelado retorno del rey o la coronación del brasileño adoptado mexicano Diego López, ¿vale? Pero para ustedes, ¿quién sería el ganador? Déjenme sus comentarios y no olvides suscribirte para más análisis como este, ¿ok? Muchas gracias por quedarte, espero que estés muy bien